Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí, por IPC, por el índice de precios al consumidor. Además, deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses. Todos tienen el mismo producto y todos tienen la misma tasa de actualización de los últimos 18 años. Aún así, el abanico de diferencia de precio que muestra que acá no existe ninguna cartelización y se va a demostrar es enorme. Pero dicho esto, adicionalmente, todos los actores tienen los mismos insumos. Medicamento, descartable, tecnología, paritaria sanidad, ortopedia, exactamente los mismos insumos. Entonces, la pregunta que uno se haría es, ¿cómo se puede creer que puede haber tanta diferencia? Porque se marcan. Yo entiendo que se marcan cuando se dice, bueno, tomamos el periodo, algunas aumentaron el 140, otras aumentaron el 160, como si fuese lo mismo. ¿Por qué no miramos todos los otros sectores de la economía? Es decir, en todos los otros sectores de la economía pasa lo mismo. Es como que si yo te preguntaría, ¿se nos fue la mano a nosotros o se fue la mano a la inflación? ¿Qué significa tu nuevo nombramiento, tu cargo nuevo en el Gobierno Nacional? Gracias. La misma que antes, la diferencia es que ahora tengo rango y jerarquía de secretario. Creo que hay una diferencia, sí, menor, pero creo que hay una diferencia. Sí. Una de las formas estúpidas de cortos intelectuales, y además se creen que son grandes intelectuales porque publican libros, porque publican notas muy pomposas, y son unos imbéciles. Hay un canal que se dedica a rastrear gente y le llenan la cara de dedo todos los días. Sí. Tienen que ir y contratar actores para que hagan la crítica, ¿no? Sí. Bien. K5N. Sí, exacto. K5N. El diario de Tinturelli usa los datos para mandarte mails, por ejemplo, ¿no? Tinturelli porque está carmeleado que da miedo, ¿no? Al margen de eso, pero bueno, está camino a la quiebra. Así que qué bueno. Ese Víctor Hugo Morales. De hecho, yo vi una nota de un periodista del grupo Clarín, bueno, concretamente, Marcelo Bonelli, o sea, es una nota donde miente toda la nota. Son todas mentiras. No hay una frase que sea verdad. Han mentido, han injuriado, calumniado, se han metido con mi hermana, con mis padres. Se han metido hasta con mis perros. Pero claro, digamos, los laboratorios que tienen esas vacunas tienen mucho interés que se apliquen. Entonces ustedes tienen muchos ensobrados en los medios de comunicación y tienen cómplices en la política. ¿Acaso este chico que estaba bregando por la intervención del Estado y la provisión de vacunas tendrá algún interés? Entonces, bueno, el periodismo es muy violento. Muy buenas noches a todos, bienvenidos a la noche de 24, bienvenidos a MMC, ya estamos en vivo hasta las 9 de la noche. Hoy la noticia del día tiene que ver con las prepagas y el gobierno que ha dispuesto retrotraer los valores de las prepagas a diciembre y después ajustarlos por inflación. Hay una gran confusión, veamos un poquito cómo ha sido toda la secuencia de esto. Claro, algunos decían, bueno, pero no era que esto lo resolvía el mercado, digamos que la inflación era siempre y en todo lugar un fenómeno monetario y el Estado no se metía. Estamos viendo que Caputo empieza a meterse sector por sector cuando ve que hay aumentos de precios que le complican o el índice inflacionario o el humor social. Evidentemente el gobierno ha visto algunos focus group de la clase media que en este momento le llegan las facturas de los servicios públicos,
que le llega la factura de internet, que le llegaba la factura también de la prepaga, el colegio de los chicos, todo sobre la clase media en este trimestre y de alguna manera empieza a recalcular. Veamos un poco la secuencia, porque cómo se dio todo el tema de las prepagas. El gobierno, ahí están viendo, el DNU 7023 desreguló el precio de las prepagas. Estaba en el DNU de Milei. Que el fueran, famoso DNU, mega DNU. Fijar, antes las prepagas tenían la obligación de informar con 60 días de anticipación a la Superintendencia de Salud de los aumentos de precio, después enviarle una carta al afiliado. Bueno, todo esto se desreguló. El segundo paso fue las prepagas aumentaron en promedio 160%. Algunas aumentaron más, otras menos. Ese fue el promedio. El tercer paso fue la inflación entre diciembre y marzo fue del 92%. Entonces los aumentos de las prepagas fue por encima de la inflación. Después Caputo dice que las prepagas declararon la guerra a la clase media. Sorpresivamente, nadie sabía que estaba ahí el gobierno saliendo en defensa de la clase media. Y el gobierno toma una denuncia de la coalición cívica de Carrió sobre cartelización de las prepagas. Es decir, no había ninguna acción del gobierno. El gobierno había sido el responsable del DNU de desregulación. Pero no había ninguna acción de regulación o de sentar a la mesa las prepagas para marcar un sendero de aumento. Ni de la Superintendencia de Salud, ni del Ministerio de Economía, ni de ningún área. Sí había, como parte de la oposición, una denuncia en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la coalición cívica. La Comisión de Defensa de la Competencia abre una investigación a partir de que Caputo sale con que hay una guerra de las prepagas a la clase media y finalmente todo esto termina en el día de hoy cuando la Secretaría de Comercio saca una resolución en la cual dice que se establece una medida de tutela en previsión. Obviamente la Comisión de Defensa de la Competencia todavía no hizo la investigación, está en curso. Obviamente hay un proceso judicial que después se debe hacer en la justicia, pero muy urgido el gobierno de tratar de frenar los aumentos de la prepaga y tratar de mostrar un gesto para la clase media, sale la Secretaría de Comercio y sale el vocero, Manuel Adornis, a decir lo siguiente. Decisión del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga que representa cerca del 75% de los afiliados van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC, por el índice de precios al consumidor. Además, deberán aplicar como máximo este índice de precios al consumidor para ajustar las cuotas por los próximos 6 meses. Bueno, ahí estaba la declaración de Adorni esta mañana y lo que dice la Secretaría de Comercio es que los valores de las cuotas de los planes de salud a ser cobrados no podrán superar el nivel que tenían en diciembre de 2023 más la variación del IPC. Lo que uno supone es que efectivamente ha sido 92%, 93% la variación en estos 4 meses que van a ver a partir de la cuota de abril, si efectivamente se superó ese porcentaje. Algunas han subido 150%, otras 200%, otras 120%, que el ajuste sea por inflación y que después mensualmente vaya siendo un ajuste por inflación. No quedó claro qué pasa con los que se dieron de baja de la prepaga, no quedó claro con los que se cambiaron de plan, no quedó claro prácticamente nada y sobre todo no quedó claro si esto es retroactivo o es para adelante, Claro. porque hay toda una discusión también, han salido también del sistema de salud a decir, bueno, miren, no solamente son las prepagas, son los prestadores, está todo el sistema de salud en vilo y no sabe cuáles son las reglas de juego. Y también dice la Secretaría de Comercio, para los clientes dados de alta después de ese periodo, el ajuste debe realizarse teniendo como base un plan similar al contratado a valores de finales del año pasado. Además de que le piden información a las prepagas de costos, más o menos como hacía en su momento el kirchnerismo, de costos y que les abran las cuentas, ¿no? Le pide la Comisión de Defensa de la Competencia con la excusa de que está abriendo una investigación para ver cómo se forman los precios de la medicina prepaga. Vamos a hablar en un ratito con el diputado Oscar Sago, que bueno, ha sido en los últimos días noticia
por lo que sucedió con el bloque de La Libertad Avanza. Era el jefe del bloque de diputados, de los 40 diputados de La Libertad Avanza, y fue desplazado a partir de un entredicho sobre la comisión de juicio político, que tiene ungida como presidenta a la diputada Marcela Pagano, pero que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, por orden del presidente Milei y de Karina Milei, desconoce. Y ahora vamos a contar qué pasó mañana, qué va a pasar mañana, que estaba prevista una reunión de la comisión. Bueno, ¿qué está pasando con el tema prepagas? Sí, lo que está pasando es que justamente la decisión del gobierno quedó ahora en una nebulosa respecto a la cuestión de hacia adelante, más bien que lo explicó el vocero presidencial respecto a cómo se va a calcular la cuota, que se va a regir por la inflación, pero qué pasa con aquello que se cobró de más ahora, según el gobierno, en esta ofensiva para tratar de calmar un poquito las aguas, sobre todo para el número de la inflación, ¿no? Pensando en el bolsillo de la clase media, pensemos bien, pero también pensando en la incidencia que tenía el aumento de las prepagas en un sector de la clase media que incidía de alguna manera en la inflación. Ahí, obviamente, el gobierno empieza a mostrar que muy desordenadamente está tratando, pasó con los supermercados, pasó con las alimenticias, pasó con la paritaria de camioneros que no se convalidó y ahora tiene un adversario en las prepagas. No, y además pensemos en que no es el único sector que ha desregulado. Pensemos que la semana pasada estableció un decreto en donde desregula el mercado de la telefonía celular, la televisión por cable, el acceso a web, y ahí también hay 4 o 5 empresas que son las que medianamente dominan el mercado. ¿Y qué va a hacer si hay algún exceso en los precios de ese sector? ¿Otra vez va a aplicar esta lógica, bastante poco lógica, de que libera pero después interviene? Ahora quiero volver sobre el tema porque evidentemente el gobierno, claro, lo que vos decís, ¿era necesario hacer la liberación en diciembre? ¿No? Uno tiene la impresión de que el gobierno dice, bueno, ahora me pongo contra las prepagas porque si no van a venir contra mí la clase media cuando vean las facturas de los servicios públicos. Entonces hay que hacerle espacio o aliviar al presupuesto de la clase media para que entren ahora los aumentos de tarifa que son necesarios para recortar los subsidios. De hecho, hay un tuit del ministro de Economía que efectivamente dice esto, ¿no? Que esta movida de las prepagas va a ser un gran alivio para la clase media, casi como si fuera un secretario de Comercio de la época del kirchnerismo. Prepagas deben retrotraer los precios fuertemente de acuerdo al dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Gran trabajo de Juan Paso, que es un hombre clave en el Ministerio de Economía, y Pablo Lavigne, que es el secretario de Comercio, utilizando herramientas institucionales como corresponde y, por supuesto, un gran alivio para la clase media, dice Caputo. Hay sorpresa porque muchos te preguntan, bueno, ¿y cuál es el próximo sector? ¿Será el tema de laboratorios el próximo sector que ponga en la mira el gobierno? Ya vamos a retomar el tema. Está el móvil, Gabriel Prosperi está llamando desde la Facultad de Filosofía. Gabriel. ¿Cómo te va, Maxi? Exactamente. Una Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires que sigue teniendo una jornada de tensión. Hace minutos nada más culminó un abrazo al edificio de esta unidad académica, obviamente con la denuncia por parte de las autoridades, de los estudiantes, del personal no docente, del desfinanciamiento adrede, según ellos, que está haciendo el gobierno nacional. Y fíjate esta imagen que vamos a darte ahora, Maxi. Estamos ingresando, solamente lo vamos a hacer hasta aquí, hasta el hall de ingreso de este edificio. Fíjate que está prácticamente a oscuras. Están las lámparas, están los focos preparados como para ser encendidos, pero no está justamente con luz este lugar como otros, por ejemplo, pasillos y hasta aulas de este edificio, porque desde el rectorado ha bajado la orden de ahorrar energía en los lugares que no sean estrictamente necesarios para la utilización de luz. Esto es una imagen que quiere dar el rectorado de la Universidad de Buenos Aires
para hacer patente esto del recorte en los fondos que el gobierno nacional debe darles, según ellos, a las universidades, en este caso a la Universidad de Buenos Aires, para hacerlo patente en esto. No podemos pagar la luz si el gobierno no nos baja los fondos. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que apelar a los cortes programados. Se está desarrollando aquí en la Facultad de Filosofía y Letras esta metodología, pero también en otras unidades académicas. Pudimos ingresar hace un rato, Maxi, y te puedo asegurar que es insólito, por lo menos nunca visto en alguien que haya estado en una facultad, sea en la Universidad de Buenos Aires o en otra universidad pública de la República Argentina, esto de tener que cortar la luz porque no se puede pagar, porque no tienen los fondos para hacer frente a los gastos a la erogación que significa la luz. No hay aires acondicionados si no son imperiosos de utilizarse. Están también restringiendo hasta los elementos de higiene en los baños, por lo menos están iniciando con esa metodología, esa tesitura también. Por lo tanto, esto es lo que deja patente, por lo menos, la decisión o la bajada de línea del rectorado de la Universidad de Buenos Aires para mostrar justamente que esto del desfinanciamiento puede hacerse patente en este tipo de circunstancias. Bien. Obviamente, a medida que vaya avanzando esta situación, no solamente pueden llegar a quedar en esto solamente, en corte de luz programados, puede seguir recortándose en otros aspectos. Personal no docente, por ejemplo, trabajadores que puedan ser despedidos, todo esto está en tela de juicio y va a tener su culminación el próximo martes 23 de abril con la Marcha Educativa Federal. Gracias, Gabriel. Y está Mauro Gundín en el Hospital de Clínicas. Mauro. Hola Maxi, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Efectivamente, aquí en este lugar, dentro de algunas horas, mañana por la mañana más precisamente, se va a realizar un abrazo simbólico por parte de personal, directivos también del Hospital de Clínicas, a partir de la emergencia presupuestaria. Recordemos, Maxi, que el Hospital de Clínicas pertenece a la UBA y que aquí, por ejemplo, se nuclean durante el día 10.000 personas. Por aquí, por esta puerta donde estamos nosotros, ingresan todos los días 10.000 personas que son personal administrativo, enfermeros, directores, por supuesto, médicos, también residentes. El Hospital de Clínica que está en esta emergencia presupuestaria por el recorte que se está realizando, y a partir de esto, mañana se va a dar este abrazo, Maxi. Ahora, yo te voy a dar algunos datos para que veamos cuál es la magnitud de la dificultad que está teniendo el Hospital de Clínica, porque se está desarrollando todo con el presupuesto del 2023, como sucede en toda la Universidad de Buenos Aires, pero el Hospital de Clínica con ese presupuesto solo puede funcionar en tiempo y forma hasta mayo, es decir, hasta el mes que viene, es decir, lo que suceda después, a partir de junio, es verdaderamente una incógnita. Pero más allá de esto, también quedarían paralizadas todas y los diferentes proyectos de investigación que se realizan aquí en el Hospital de Clínica, que tiene más de 9.000 cirugías al año, que recibe al año 1.500 alumnos de la Facultad de Medicina para hacer las prácticas y las residencias, formándose en las 30 especialidades, 36 especialidades específicamente. Todo esto está bajo un manto de duda de cómo va a continuar a partir de esta emergencia presupuestaria. Bien, Mauro, gracias, muy amable. Ahí está Mauro Gundín. Bueno, está el diputado Oscar Sago, gracias por venir, diputado. Usted era el hombre clave del gobierno de Milei en la Cámara de Diputados, era el jefe del bloque de La Libertad Avanza. Sí, sí. Hasta la semana pasada. Correcto. ¿Y qué pasó? Bueno, una decisión del bloque que ya no querían que yo continúe como presidente del bloque del Frente de la Libertad Avanza, y bueno, eligieron, se tomó la decisión de elegir a otro diputado del miembro de los 41 que somos en el Frente de la Libertad Avanza, y bueno, todo puede ser. Es decir, fue simplemente una elección democrática que dijeron, bueno, llegó hasta acá Sago, no seguimos, o había algo más, digamos. Hubo un episodio que fue muy impactante porque no lo habíamos visto nunca. En la Cámara de Diputados puede pasar cualquier cosa, pero era esto, ¿no? En la Comisión de Juicio Político estaba usted con Marcela Pagano al lado, Marcela Pagano que
fue ungida, tengo entendido, presidenta de la Comisión de Juicio Político, y al lado, del otro lado, ahí estaban las autoridades de la comisión, del otro lado estaban diputados libertarios que impugnaban, es decir, de su propio espacio político, que impugnaban la designación de Marcela Pagano. ¿Eso fue lo que detonó la crisis? Y puede ser, puede ser uno de los temas que detonó, pero bueno, yo como presidente de bloque que me encontraba en ese momento, eran las 11 de la mañana ese día de miércoles que estaba convocada la comisión, con el conjunto de otros diputados que incluso son de mi propio partido, del Movimiento de Integración y Desarrollo, hicimos lo correcto, lo que correspondía en ese momento, porque veníamos haciendo la elección de todas las autoridades de las comisiones conformadas que yo estaba a cargo, porque es el presidente o algún diputado que acompaña del espacio presentando a nuestras autoridades. Nosotros venimos haciéndolo después de la ley bases, la caída de la ley bases y todo, solamente habíamos formado 4 comisiones, que fueron 3 las que funcionaron como modo plenario para poder trabajar la ley de bases, y después tenemos, acordate que tenemos 46 comisiones en diputados, y tenés otras tantas entre diputados y senadores que son las bicamerales. Así que... Sago, en su desplazamiento, por más que la frutilla del postre fue la unción de Pagano como a cargo de la Comisión de Juicio Político, ya le habían intentado serruchar el piso en otras oportunidades en estos meses de gobierno, pero indudablemente en la incidencia para que los diputados del bloque decidieran hacerlo a un lado y ungir un nuevo jefe de bloque, tuvieron mucho que ver Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, y Karina Milei. ¿Cuánto cree que incidieron ellos dos para su desplazamiento? Bueno, somos 41, digamos. Hubo algunos hechos, episodios que hay siempre en todos los bloques. En todos los bloques hay discusiones, en todos los bloques. Yo tenía un rol. Y fueron varios episodios que te lo puedo ir nombrando de algunos. A mí me tocaban, primero éramos 35, sumamos 3 diputados de Salta, después se sumó el diputado de Esper, después se sumó una diputada de otro espacio de Misiones. Es decir, pero al principio éramos 35 poco. Cuando éramos 35 teníamos 7 presidencias de comisiones. En algunos casos, en 35 yo tenía 30 pedidos de presidencia de comisiones. Es decir, y vos tenés que ir llevándola. A ver, todos los bloques tienen las mismas discusiones. Muchísimos diputados, muchos diputados quieren ser presidente de comisiones. No hay para todos. Incluso, acordate vos que cuando el presidente Javier Milei quiere que José Luis Esper presida la Comisión de Presupuesto, no pertenecía a nuestro espacio. Entonces teníamos que pagar una comisión nosotros. Cuando Fernando Iglesias pidió por el presidente de la Nación, tiene que ser presidente de la Comisión de Cosas, la tenemos que pagar nosotros. Y a mí me iban quedando cada vez menos presidencia, y los problemas con los diputados míos lo iba teniendo, porque todos quieren presidir una comisión y ser parte de una discusión. Digo, ahí tenés, y más vale que vos discutís, y como presidente, viste cómo es, al mensajero siempre le dan un cachetazo, el primero que cae. Pero bueno, esos son gajes del oficio que uno tiene que estar, y en 4 meses hice lo que correspondía. Y llegué al lugar de donde llegué, con un montón de idas y vueltas, y me pareció el trabajo... Lo íbamos a terminar. Yo tenía que conformar una mesa de conducción, y la intención mía era terminar conformando una mesa y un bloque de consenso con un interbloque. ¿Por qué? Porque el interbloque que abre las puertas y abre los brazos para el ingreso de otros bloques, que es parte de que el presidente en varias oportunidades, nosotros estamos trabajando con una relación con el PRO muy importante, hay otros sectores independientes que también, y digo, yo estoy para abrir las puertas, no para cerrarlas. Algunos creerán que cerrando las puertas es lo mejor. Yo creo que abriendo las puertas y abrazando a todo el mundo. ¿Por qué? El 25 de mayo el presidente convocó ¿a qué? A un gran pacto. ¿Y ustedes cómo creen que se hace el gran pacto? ¿Cómo? ¿Cerrando las puertas o abriéndolas? Yo creo que abriéndola. Y ese era mi objetivo.
No lo logré hacer. Más allá del reparto de comisiones y todas esas cosas en la Cámara de Diputados, ¿no? Que la gente identifica eso, bueno, como el reparto de la casta, ¿no? De lugares de poder burocráticos en el Congreso. ¿Quién maneja la estrategia política del presidente Milei? ¿Es el propio presidente el que fija la estrategia? No, yo creo que el presidente es el que fija la estrategia y tenemos un conductor que es la persona que habla con los gobernadores, con los senadores, que es el ministro del Interior, que siempre lo fue en todos los gobiernos, el ministro del Interior que tiene la responsabilidad política de llevar los acuerdos con las principales personas, que son los gobernadores de la provincia, de las 24 provincias. ¿Era una línea de diálogo y negociación o de confrontación? Yo creo que es la línea que tiene el ministro, es de diálogo, es buscar el consenso. No, la del presidente le pregunto. No, el presidente se preocupa por ejecutar un programa, por realizar con el ministro de Economía para llevar las bases. Es decir, la ley de bases es una ley armada y puesta en condición del presidente. Y el ejecutor y el que tiene que buscar el consenso es el ministro del Interior, que a través, y con ayuda de la Cámara, con ayuda de los diputados, del presidente de bloque. Hoy yo estuve trabajando con los distintos presidentes de bloque. Me crucé con muchos diputados, me crucé con el diputado Ritondo, me crucé me crucé también en esta semana, me crucé con Monzó, con un montón de presidentes y con diputados de otros bloques, como para decir, bueno, para ir charlando, dialogando, para ver cómo estamos con la ley de base que está por entrar, con la ley de fiscal. Digo, uno está intentando todos los días buscar un consenso. ¿Usted cree que la orientación política que ha tenido el presidente, digamos, que obviamente tiene un plan económico? Sí. Pero algunos dicen, bueno, delega en Karina Milei, Martín Menem la orientación política, no se mete en esas cosas. Él menciona al ministro del Interior. Obvio, delega permanentemente. Bueno, el ministro del Interior es el que lleva las reuniones, todas las reuniones con los gobernadores, con los senadores, con los presidentes de bloque, la hizo el ministro del Interior, incorporándose en las últimas reuniones el jefe de gabinete. ¿Usted cree que es un liderazgo político el que está desplegando Milei? No digo económico, no le digo que se meta en la política económica, sino que un liderazgo político que le está dando éxito, que le está dando resultados en este momento. Bueno, hasta ahora no tenemos el resultado, si no hubiésemos sacado la ley de bases en el momento que lo teníamos que haber sacado. Estuvimos muy cerca. Creo que ahora estamos mucho más cerca, según el diálogo que yo tuve hace 2 semanas con el ministro del Interior, estábamos muy cerca, escuchando a los gobernadores, escuchando a los distintos presidentes de bloque, estamos más cerca. Por eso el diálogo y me parece que yo desde el lugar de donde estoy, hoy desde el lugar de donde tengo, de un presidente de bloque chico que está pidiendo la incorporación y la ampliación de un interbloque, sigo colaborando de tratar de buscar los consensos. Hoy me toca con los diputados y mañana tengo que estar, y el diálogo, tengo muy buenos diálogos con algunos gobernadores, sigo haciéndolo, colaborando, de eso se trata, tratar de buscar el consenso para poder tener la ley. ¿Habló con el presidente Milei desde que lo desplazaron? Porque usted tenía cierta línea. No, me mandó un mensaje, creo que el mismo día o el día anterior, que de algunas versiones que le dije, mire, presidente, están diciendo en algunos medios, en algunas cuestiones, que nosotros damos un paso al costado, que vamos a votar todo en contra. Absolutamente lo desmentí y yo creo que él me cree y está totalmente convencido que yo sigo siendo un soldado de Javier Milei y de su ejecución del gobierno. Aunque se apartó de La Libertad Avanza, del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara. Yo me corrí, era mi intención de trabajo que venía haciendo. Entonces, ahora le demostré, hice una nota, no sé si algunos de ustedes la leyeron, donde soy el presidente del bloque MID, que somos 3 integrantes, y le estoy pidiendo a todos los integrantes de La Libertad Avanza que hacer el trabajo que yo pensé que iba a salir y quería que un camino al 25 de mayo iba a colaborar, que incluso con el pedido que estaba haciendo el presidente Javier de llevar un gran acuerdo nacional con todos los sectores, con partidos políticos, con senadores, con diputados, con gobernadores. Bueno, voy a seguir trabajando en ese sentido, esté o no esté dentro de un interbloque, me parece que es lo mejor y lo más sano que puede llegar a tener un espacio que es muy reducido, ¿no? Este nuevo bloque compromete los votos a favor de las iniciativas que manda el gobierno. Por ejemplo, este bloque de 3 nuevos diputados va a aprobar la ley bases. Este bloque de 3
es lo que tiene seguro el presidente. Los demás, hasta que yo no lo vea, no me siente, cada uno cuenta por eso. Yo respondo por el bloque de 3 diputados del MID que estuvo y está desde el primer día del 2021 en el Frente de la Libertad Avanza. A ver, Javier, sumo este tema, ¿no? Karina Milei amplía su poder en el gobierno. Sí, yo leo un subtexto acá. Algunos dicen que es la persona que está armando políticamente pensando es lo que dice en el futuro del armado político en el futuro del Partido Libertario. Y en el presente. Sí. Por eso entiendo que el desplazamiento de Sago tiene mucho que ver con la ampliación del poder de Karina Milei. Y el subtexto que leo en lo que dice Sago es la línea política, mi línea política es la del ministro del Interior, no la de Karina Milei, no la de Martín Menem, que hacen equipo. Hoy hubo novedades respecto a Karina Milei porque consiguió reestructurar todas las áreas vinculadas a las secretarías de presidencia entre ayer y hoy, ascendió al vocero presidencial, Manuel Adorni, al rango de secretario, y también, de alguna manera, redistribuyó tareas, beneficio para Lule Menem, que trabaja en la Secretaría General de la Presidencia con ella, con más fondos para designaciones, para llevar personal, en este armado político que, como decía Sago, el presidente se dedica más a las cuestiones económicas y ¿quién se dedica a la política? Sago dice, con el ministro del Interior, Guillermo Francos, es cierto, al que se sumó en los últimos días, en las últimas semanas, Nicolás Posse. Yo agrego Karina Milei, porque dentro del gobierno lo que dicen es que la estrategia política, el pulgar para arriba o el pulgar para abajo en materia política, lo da la secretaria general de la presidencia y hermana del presidente. Hoy el ascenso para Adorni generó algo de ruido político. ¿Por qué? Sí, porque de alguna manera, no solamente por un aumento en su salario, teniendo en cuenta que no hay plata, sino también porque quedó confirmada de alguna manera la caída de Eduardo Serenellini, que era hasta ahora el secretario de Prensa y Comunicación y que ya no le dejaron casi ni la oficina. Entonces, también hay un poco de desprolijidad respecto a la manera de comunicar esas cosas. Es decir, es como un secretario de medios, como un virtual secretario de medios. Aunque sigue siendo, el cargo es de vocero. Sí, el cargo es de vocero, pero ya con rango de secretario de Estado. ¿Por qué hizo ruido el tema del sueldo? ¿Qué es un sueldo de secretario de Estado? Un sueldo casi de ministro. Sí. Adorni hoy se le preguntó en la conferencia de prensa, no lo tenía muy claro, creía que eran un poco más de lo que cobra hasta ahora. ¿Qué diferencia? Una pequeña ¿sabe cuáles son los montos? ¿Está publicado? No, todavía no está publicado los montos. Bien. La última para Sago. Sí. La consulta es, teniendo en cuenta que no fue muy prolija la manera de cómo resolvió la Libertad Avanza en el bloque de diputados, las diferencias que tenían, si no, no lo hubieran removido de la jefatura del bloque. ¿Cómo se puede esperar, teniendo no un bloque tan amplio, que haya cierta coordinación en lo que va a suceder con la ley bases y con leyes muy importantes que el gobierno quiere transitar por la Cámara de Diputados y por el Congreso para aprobarlas? No quedó muy prolija esa manera de resolverlo. Mira, yo tengo el trabajo de seguir trabajando, de seguir colaborando con las herramientas que tengo en la Cámara de Diputados. Por eso, verdaderamente, en el Poder Ejecutivo, yo cuando veo las reuniones que la están llevando a cabo, las llevan a nivel de gobierno, la lleva el ministro del Interior, hoy con el jefe de gabinete, en todas las reuniones con los presidentes de bloque, con los gobernadores, con todos los representantes de las distintas provincias, con empresarios, con todo eso. Y yo tengo un rol en el Congreso de la Nación y voy a seguir haciendo el rol que me corresponde y que el pueblo me votó a través de las cuestiones que elige el presidente Javier Milei. Y en ese sentido me voy a hacer, así como lo hice como presidente del bloque, un bloque mayoritario del Frente a la Libertad Avanza, lo voy a hacer al frente del presidente como del Movimiento de Integración y Desarrollo, que colabora con el Estado Nacional y con el presidente Milei desde el 2021.
Sao, gracias por haber estado en el programa, muy amable. Gracias a ustedes por invitarme. Hoy hubo un nuevo hackeo en el RENAPER. El RENAPER es el Registro Nacional de las Personas. Exactamente, donde están los datos de todos nosotros, una base de datos de 65 millones de personas. De los DNI. De los DNI, con los datos de todos los DNI. Hoy fue hackeada esa base de datos del RENAPER. Algunos dicen que inclusive ya está puesta a la venta toda la información en páginas de Deep Web, que es la Internet profunda, la Internet oscura, donde se trafica mucha de esta información, y que con este hackeo quedó expuesta no solo la información personal de todos nosotros, sino también contraseñas claves del propio organismo, del propio RENAPER. Es el segundo hackeo en 2 días a organismos del gobierno nacional. Ayer fue el hackeo a los registros de conducir, algo que la propia Agencia de Seguridad Vial reconoció que pasó, le bajó un poco el tono, pero también esa información se puso a la venta, y ahora este nuevo hackeo del RENAPER, todavía hasta el momento no hay ningún comunicado, ninguna información oficial por parte del gobierno de cómo ocurrió, qué alcance tuvo y qué medidas se tomaron. Vos querías decir algo respecto a el cruce Milei-periodistas, que de alguna manera ha entretenido esta semana y que viene de largo, ¿no? Sí, sí. Lo último ha sido el cruce con Jorge Lanata. Exactamente. Sí, porque accedimos a un estudio que tiene el presidente sobre la imagen de los periodistas. Mirá vos. Si lo podemos mostrar, ahí está un estudio de Aresco, de Federico Aurelio. Yo creo que no es casual que el presidente, más allá de lo que contaba Maslatón el otro día en nuestro programa, de que es muy reactivo a la crítica, me parece que también se planta en esta plataforma de una opinión no muy positiva que ve que hay en la sociedad sobre gran parte del periodismo, de los medios de comunicación, en donde Aresco pregunta sobre la imagen del periodismo y ahí lo diseccionan de tal manera que la positiva solamente es 23%, es decir, menos de un cuarto de la población. La regular es casi la mitad, entre regular tirando a positiva, regular tirando a negativa, casi un 50%, y la negativa completa es casi un cuarto también, ¿no? Es poco menos de un cuarto. Es decir, el presidente, si vamos sobre la positiva y regular positiva y la negativa más regular negativa, ahí tenemos casi mitad y mitad. Pero está claro que Milei intenta aprovechar una imagen deteriorada que tiene en general los medios de comunicación y gran parte del periodismo en la sociedad donde hoy se está moviendo este gobierno, donde se está moviendo este tiempo político, desde las señales que daban de alguna manera en la campaña electoral, en donde Milei también era muy intemperante con el periodismo crítico, con quienes revisaban los archivos de cosas que había dicho, etcétera, etcétera, y lo sigue siendo aún hoy como presidente, habiendo visto varios de estos incidentes del presidente por las redes, en entrevistas, en alocuciones que hace muy crítico sobre el periodismo. Yo insisto con este tema, ¿no? Porque me parece que acá hay una estrategia, ¿no? Esta encuesta, que la verdad que muestra ahí 50 y 50, ¿no? De hecho, entre regular y positiva, 49, casi 50 de regular positiva o positiva como mide Aurelio, como mide Aresco, y 45. Es más o menos como está la sociedad. Los matices. Digamos, no es una encuesta, tal vez hay otras encuestas que marcan todavía una visión peor para el periodismo, no esta en particular, que es la de Aresco, es la encuesta de cabecera de Javier Milei. Sí, sí. Es la que consulta, no esta placa en particular, sino de la opinión, porque le sigue dando 55% de adhesión, que es lo que sacó en el balotaje. A mí me parece que Milei está yendo hacia un sector del periodismo que está superpuesto con sus votantes, y en particular no con su núcleo duro, sino con el votante de Juntos por el Cambio, que Milei, ese 20% adicional o 25% adicional que quiere
sumar. Y ahí está queriendo correr a los intermediarios, que son intermediarios de la información, son los periodistas que generan opinión en ese sector. Morales Solá, Jorge Fernández Díaz, La Nata. No se le está agarrando con los periodistas militantes del kirchnerismo, que son opositores directos. Y que desde el frente están planteando que desde el primer día, antes de asumir, Milei era un desastre. Sino que está con un sector que hasta ideológicamente ha simpatizado con Milei, pero que empieza a ver, si se quiere, claroscuros, como en toda gestión. Sí, los que lo critican, ¿no? Claro. Claro. No, después tiene los militantes, Claro. después tiene los militantes. porque no se la después agarra con lo después tiene, que- como Claro. tenía Cristina, tiene también los militantes. Exacto. Lo que son prácticamente sus voceros. Que Totalmente. algunos dicen que son más mileístas que Milei mismo, digamos. Pero está yendo con un sector del periodismo y está buscando, y evidentemente hay una estrategia ahí, de confrontación, para sacarlo del medio en ese sector de la población que Milei, a la cual está hablando. No está hablando al público kirchnerista, no le está hablando al votante del kirchnerismo. Un tuit del presidente. Sí, un tuit preocupante del presidente porque el anuncio de que hay una amenaza de bomba en el Ministerio de Capital Humano, liderado por Sandra Petovelo, debe ser ahí en el edificio, en el nuevo edificio donde funcionaba antes la Casa Patria Grande, Néstor Kirchner, obviamente ya no se llama de esa manera, Casa de la Libertad, creo que se llama, sede del Ministerio de Capital Humano, donde va habitualmente Sandra Petovelo. Hay una amenaza de bomba, está yendo la policía a ver qué es lo que pasa, y el presidente de la Nación plantea en un tuit, una forma de comunicar bastante habitual, a la que ya nos tiene habituados, están desesperados. No es que muestra preocupación para ver qué pasa, están desesperados. ¿Quiénes? ¿No? Los que dejaron el maletín. Curiosa manera de enterarnos que hay una amenaza de bomba, que hay un maletín sospechoso en el Ministerio de Capital Humano, y veremos cuando se dé a conocer qué es lo que pasa. Ojalá que sea una falsa alarma, ¿no? Tema prepaga en la justicia. El gobierno tiene también su estrategia judicial respecto de retrotraer el aumento de las prepagas, y es en tribunales, porque hoy la Superintendencia de Servicios de Salud presentó un amparo en la justicia federal para que la justicia le ordene a las prepagas 2 puntos, que son los que le está pidiendo el gobierno. Por un lado, retrotraer los aumentos que las prepagas hicieron desde diciembre hasta hoy, volver con los aumentos a diciembre, y a diferencia de lo que planteó el gobierno en lo que comunicó oficialmente, le pide a la justicia que establezca el aumento que pueden las prepagas dar a través de un sistema que sea la propia justicia la que determine cuál sea. No especifica que sea a través del índice de precios al consumidor. Pero es insólito, disculpame, pero es insólito. Si el gobierno lo tenía, en vez de hacer todo este despelote y generar este tipo de costos y de daño para todos los sectores, hubiese marcado el sendero del gobierno. Decía, quiero que las prepagas, como ha determinado otros sectores, sigan el índice inflacionario. Hubiese sido más sencillo. Ahora está pidiendo que lo defina la justicia. Te leo textual de la presentación que hace el gobierno. Pide que se ordene con carácter de urgente a las empresas de medicina prepaga el cese de su actitud abusiva frente a los usuarios, y solo se permita un eventual incremento de aquellas prepagas conforme a los índices que la justicia estime más conveniente, atendiendo a la naturaleza de la materia en cuestión. Es raro, pues entonces le vas a dejar a la justicia que te determine el sendero de los aumentos de servicios públicos, que te determine el sendero de Internet, que te determine el sendero... Nada, si haces política económica y estás definiendo cuáles son los senderos de aumento, lo tiene que definir en todo caso el gobierno en diálogo con los sectores. Y es raro. El gobierno también le pide a la justicia que le ordene a las empresas devolver lo cobrado de manera excedente. Como es una medida cautelar, se entiende que tiene que haber una resolución rápida por parte, por lo menos, de la jueza federal de primera instancia que recibió por sorteo este expediente, y, por supuesto, resuelva lo que resuelva, tanto el gobierno como las empresas pueden apelarlo y eventualmente esto llegar hasta la Corte Suprema. Está Adrián Sack en Estados Unidos. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Maxi, querido equipo.
Bueno, lo tenemos hablando, ¿no? Que estaban hablando recién del presidente Javier Milei, ahora transformado, según la revista Time, la prestigiosa revista Time, en uno de los 100 personajes más influyentes del año 2024. ¿No? Estamos hablando de personajes de distintas categorías. Conviven con el presidente Milei, por ejemplo, el actor Michael Fox o la cantante Dua Lipa, súper populares. Bueno, en este caso dicen, según el criterio de selección de la revista Time, que va a estar en papel en manos de los ciudadanos estadounidenses, aquí, los habitantes de Estados Unidos, este fin de semana. Dicen que fue seleccionado porque es un ícono de la derecha global y que según el criterio de los editores de la revista Time, la Argentina, desde que él es presidente, el hecho de que él haya llegado a la presidencia hace que el país no tenga vuelta atrás, sin saberse si esto es bueno o es malo. Lo aclaran cuando hacen una descripción de su perfil y de bueno, los criterios de selección que tuvieron, ¿no? Bien, Adrián, y sumamos pose en Washington, ¿no? Junto con Caputo y Bausili, el presidente del Banco Central. Exactamente, el jefe de gabinete también se sumó al viaje, aunque no va a participar de la asamblea del Fondo Monetario, sino que tiene su propia agenda, hoy concentrada una vez más en funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional, consejo que asesora a los presidentes norteamericanos acerca de seguridad nacional, en donde hay de todo. No es solamente seguridad militar, sino también geopolítica, inteligencia, etcétera. No es la primera vez que Nicolás Pose viaja a Washington con este tipo de reuniones. No es la primera vez que se junta con la gente del Consejo de Seguridad Nacional, con la gente de la CIA. Recordemos que de Nicolás Pose, y ya no más del presidente de la Nación, depende la AFI. Ya es responsabilidad directa del jefe de gabinete, la Agencia Federal de Inteligencia Argentina. Así que con su propia agenda, el jefe de gabinete intenta mantener contactos muy estrechos con la administración norteamericana de Joe Biden. Bien, gracias, Martín. Javier, nos estamos retirando. Se quedan en A24, nos reencontramos mañana 20 horas.